comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Pero si esto no es provocativo, evidentemente el libro de Mahlon, en el principio, Mahlon, sabéis, para los que no lo conocéis, es un sacerdote de Halifax que comienza una experiencia de nueva evangelización. El obispo vende 3 parroquias para construir una sola y amalgamar las 3 congregaciones y dársela a James Mahlon, que le pide empezar una parroquia de nueva evangelización. Y es un camino que ya ha intentado, ha estado en varias parroquias, que en cierta medida ha fracasado, pero que esta vez pues parece que le toma el pulso a la cosa y escribe este libro, Una renovación divina, que está siendo un superventas mundial. Y ha empezado también una red que se llama Una renovación divina para acompañar parroquias. Él también dice, yo no soy el camino, y esto es solo un ejemplo, por supuesto, pero dice lo siguiente cuando está empezando el libro. Habla de que él es de la generación de Juan Pablo II, de los sacerdotes que se ordenaron en ese momento, y dice: todos teníamos un sentido muy claro de lo que debía pasar para hacer realidad esta renovación. Como orgullosos sacerdotes de Juan Pablo II, creíamos que el camino para la renovación de la Iglesia se fundamentaría en la santidad personal y la ortodoxia. Si podíamos ser sacerdotes santos y predicar la sana doctrina con el tipo adecuado de recursos catequéticos en nuestras parroquias, todo iría bien y veríamos llegar el avivamiento. Él habla de cómo, pues, en su generación, muchos de los sacerdotes, de sus compañeros, nacen de una experiencia de conversión, tienen un gran celo, llegan al seminario, salen con esta convicción, diciendo, pues con ortodoxia y santidad llegaremos a donde sea, con los medios catequéticos que tenemos, y cuando llegan a la parroquia se la pegan. Y no se la pegan porque el problema sea la ortodoxia y la santidad. Yo creo que la ortodoxia y la santidad es el presupuesto, o sea, de ahí partimos, no es que la quiera hacer de menos, malo, al revés. Pero la solución no simplemente estaba en ser santos y en seguir muy fielmente lo que dice la Iglesia, que es lo que hay que hacer. Había algo más. Él va desentrañando un poco el tema y llega a problemas metodológicos, la inadecuación de nuestra estructura. Entonces, no sé si es suficientemente provocador, ¿no? Pepe me decía, mete caña, pero es una reflexión para empezar, ¿no? El Papa Francisco nos pide no dejar las cosas como están, y para eso hay que poner medios. Y lo primero es reafirmar la parroquia. Cuando el Papa Francisco dice, la parroquia no es una estructura caduca, precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Me encanta esto porque es una declaración programática. La parroquia no se ha acabado, la parroquia es plástica, elástica, es capaz de adaptarse, pero si es capaz de configurarse, será. Si lo entendemos así en su contrario, si no es capaz de adaptarse, no será. Lo estamos viendo, es una realidad. En cuántos lugares, en cuántas diócesis, la experiencia es la de una iglesia en declive, donde caen los números, caen las personas, tenemos el cansancio, tenemos el dolor. Mahlon habla mucho del dolor, ¿no? Es el dolor que siente el sacerdote, es el dolor del pueblo cristiano, ¿no? Que ve que la sociedad se descristianiza. Tenemos quizás el desfase cultural del que habla el obispo Dominique Rey, obispo de Fréjus-Toulon, muy conocido, partícipe del sínodo de nueva evangelización, y vemos la esterilidad en la que muchas veces trabajamos. Esta expresión no es mía, es una expresión de los lineamenta del sínodo para la nueva evangelización. Y hay una perplejidad. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser estéril lo que siempre ha funcionado? ¿Cómo puede ser que los jóvenes no vengan? Me han preguntado ahora, ¿no?, para entrevistarme. ¿Cómo puede ser que si tenemos a Jesucristo, si tenemos la verdad, si tenemos la Eucaristía, fuente y sumum, ¿cómo puede ser que esto no funcione? ¿Estaremos haciéndolo mal? ¿Habremos estado perdiendo el tiempo? ¿De quién es la culpa? Pero claro, es que no es una cuestión de culpas.
Quizás es una cuestión de entender dónde estamos. Y por eso yo quisiera hacer este pequeño recorrido introductorio con esta pregunta. ¿Alguien sabe lo que es la nueva evangelización? Sí. Si preguntamos en una habitación llena de teólogos y gente que sigue el magisterio, nos puede dar una definición muy clara. Y yo creo que la hemos dado, se ha oído. Durante un tiempo la Iglesia, todo lo que se ha hecho desde que Benedicto XVI nos lanza el dicasterio y el año de la fe y el sínodo de la nueva evangelización, todo se ha llamado nueva evangelización, pero en el fondo, si yo te digo, dime en 2 palabras qué es la nueva evangelización. 2 palabras, nada más. ¿Podrías decirlo? Porque es muy fácil poner títulos a las cosas y seguir haciendo lo de siempre. Y el Papa Francisco, justamente lo que nos decía la Evangelii Gaudium es: no podemos dejar las cosas como están. Si las cosas se dejan como están, el declive continúa. ¿Cuál es la clave de todo? La conversión pastoral, esas 2 palabras. Si uno lee Evangelii Gaudium, la encuentra en muchos lugares y la encuentra como algo central. Pero no es algo que el Papa se haya inventado. También viene de Aparecida, luego os lo citaré, ¿no? Aparecida, la quinta reunión del Episcopado Latinoamericano, y con un tal Jorge Bergoglio, que era cardenal, que fue presidente de la comisión que hubo después, y la misión continental, pues ya habla de todo el tema de la conversión pastoral y el cambio de estructuras, que va a estar repleta de esta expresión, la Evangelii Gaudium. El caso es, para visualizar esto, que yo voy a empezar también por una estadística bastante sorprendente, que siempre uso últimamente. Es una estadística de Gallup, que hace encuestas sociológicas en Estados Unidos, acerca de la afiliación religiosa de las personas de Estados Unidos. No es exactamente extrapolable a nuestro contexto, pero como tendencia seguro que nos lo podemos quedar, porque lo que pregunta Gallup es, en una religión concreta, ¿cuántos de sus miembros son miembros por nacimiento y cuántos de ellos lo son por conversión? Por ejemplo, ¿no? Nosotros en España, lo normal es ser católico. ¿Por qué? Porque has nacido en España, en un país católico, porque tu familia era católica, por nacimiento, ¿no? Él, en Estados Unidos, esta institución, pues ve estas cifras. Un 11% de católicos son conversos al catolicismo, lo cual arroja un 89% que son católicos por nacimiento. Esta estadística yo creo que no es trasladable a nuestro país. ¿Cuántos conversos conocéis? ¿Cuántos conversos hay en vuestras comunidades, en vuestras parroquias? Si fuera un 11%, estaríamos mucho más arriba de lo que se dice aquí. Yo imagino que en Estados Unidos una cosa que ocurre es que, como hay muchas denominaciones o confesiones cristianas, es muy normal también que la gente se tenga que hacer católico para casarse, o quizás gente de otras culturas, otras religiones que también hagan eso. Eso puede subir un poco la estadística. Pero el converso ese de persona que ha recibido el anuncio del Evangelio es algo extraño en nuestra iglesia. Es extraño no por nada, sino porque nuestra configuración de iglesia es una configuración que sabe alimentar la fe de los que ya la tienen, pero que da por supuesto la fe, no la provoca en quienes no la tienen. Si vemos la estadística, los judíos... me he ido para adelante, perdón, y me sigo yendo para adelante. ¿Qué ha pasado aquí? Ya, me he ido pero mucho. Los judíos son un 15%, conversos, 85% por familia. Ortodoxos, 23, 77. Mormones, 26, 74. Musulmanes, 40, 60. Cristianos protestantes, 49, 51. Ahí ya casi hay un 50%, 50%. Budistas, 73, 27. Los budistas no es un país que tenga ninguna tradición, pero se ha puesto de moda, ¿no?, el tema del budismo. Y sin afiliación, 79%, y por nacimiento 21%. ¿Qué significa esto? Que un 21% de personas han nacido en un hogar que no tenía religión, pero ese 79% la perdió en algún momento para hacerse ateo, agnóstico o sin religión. Esta estadística, como tendencia, si la extrapolamos a nuestro país, pero nos podemos quedar un poco con el conjunto de la Iglesia Católica, nos dice algo. Nos dice que nuestra iglesia es una iglesia de llegada, una iglesia que alimenta al que ya está, que se supone que mantiene, aunque si vemos el declive vemos que ya ni siquiera mantiene,
porque está un poco en caída, ¿no? Está en declive. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? No es culpa de nadie, es una cuestión más sistémica, por decirlo de alguna manera, de estructura de pastoral. Hace 3 años yo fui a Estados Unidos a visitar a un amigo, fui donde el Padre Malo en un encuentro y luego me fui a Nuevo México. Nuevo México está todo lleno de hispanos y entonces dije, pues me voy a una misa en español. Y me fui a una misa donde se hablaba en español, el cura era cubano y eran hispanos que pueden ser tercera generación de Estados Unidos, ¿no? El cura, que tenía sus Nike Jordan, ¿no? Eso es muy de Estados Unidos, ahí no se ve bien porque está un poco oscuro esto, estaba bautizando durante la Eucaristía y cada vez que bautizaba, pues nada, foto para el Facebook, aplauso y decía, ya tenemos un cristiano. Y es verdad, cuando bautizas a un niño, tienes un cristiano, ontológicamente regenerado por el bautismo, pero tienes un discípulo, pero tienes un converso. La realidad es que no. La realidad de nuestro sistema de pastoral es que ha dado por supuesto la fe en las personas porque la fe existía en la sociedad, porque la fe existía en la familia, porque la fe existía en la escuela, en el ambiente, con lo cual la Iglesia pasaba directamente a la catequesis. La catequesis es lo que sigue al querigma. Después del anuncio viene la catequesis, pero la catequesis se convierte en una catequesis finalista que se hace porque toca, en la edad que toca, cuando toca, pero nunca decumenado, como el de la antigua iglesia primitiva, en donde los conversos que tenían esta experiencia de encuentro con un Jesucristo vivo y real, empezaban a caminar hacia el bautismo en una comunidad cristiana que les aceptaba y les bautizaba para después empezar a caminar hacia la compleción de la fe, y la catequesis mistagógica les llevaba hasta la Eucaristía. Había los conversos, había los catecúmenos, había diferentes órdenes dentro de esa iglesia que se tomaba su tiempo en la iniciación cristiana. Nosotros históricamente, obviamente cuando todo se hace cristiano, cuando la sociedad es cristiana, cuando vivimos en la cristiandad, no hace falta tomarse ese tiempo. Podemos suplir la fe del niño, podemos dar ese sentimiento futuro sabiendo que vendrá la confirmación, sabiendo que vendrá ese desarrollo en la persona que dentro de una sociedad cristiana pues se va alimentando la iglesia. Pero eso se ha caído. Nuestra realidad es que eso se ha caído. Nuestra sociedad ya tiene síntomas de descristianización muy avanzados. Hay gente que dice que vivimos en el poscristianismo. Quizás no lo notamos del todo porque todavía conviven generaciones. Por eso tenemos pues ciertos rangos de edad en los que la cosa no está tan mal, depende de la provincia donde estés, depende de la diócesis, pero en la juventud es muy acuciante, se ve muy claro, ¿no? Todo esto. Vemos una experiencia continua de una esterilidad, de una frustración, de un fracaso pastoral que tiene que ver no con la buena voluntad, que no tiene que ver con la ortodoxia, no tiene que ver con la santidad de sus protagonistas, tiene que ver con la estructura de pastoral, tiene que ver con el sistema. Nuestro sistema da por supuesta una cosa que ya no existe, da por supuesta la fe en las personas. Y nuestro sistema produce bautizados no conversos. Esto es una contradicción en términos, es una contradicción teológica. Hay un libro de Pepe Prado Flores, también auditor en el sínodo, fundador de la Escuela de San Andrés, que se llama Convertir a los bautizados. No tiene sentido teológico si lo pensamos esto, no debería ser, pero es así. Tenemos grandes masas de bautizados, de quienes podemos decir que son cristianos, que están cristianados, que han recibido la iniciación cristiana cuando tocaba, porque tocaba. En algunos casos son cristianos submarinos, que aparecen para los ritos de pasaje de la vida y desaparecen. En otros casos pueden estar más o menos dentro, pero ¿cuántos de ellos podemos decir que son discípulos? Gente que está en el seguimiento de Jesucristo, ¿no? Como Señor de su vida, que entrega todo lo que hay y todo lo que tiene, ¿no? Todo su haber y poseer, ¿no? Como se decía en la oración. Y esto es aquello de lo que nos está hablando la Evangelii Gaudium. Yo leo mucho en la Evangelii Gaudium, hay cosas muy claras, muy provocativas, y también hay cosas que son de hacer matemáticas, 2 y 2 son 4. Si la Iglesia y el Papa están diciendo, por ejemplo, en la Evangelii Gaudium, que tenemos que ser un cauce adecuado, está diciendo con eso que muchas veces no somos cauce adecuado para la transmisión de la fe. Aquí está fallando la transmisión de la fe. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace falta?
Yo siempre defino de una manera rápida la nueva evangelización así. Se trata de pasar de ser una iglesia de segundo momento a ser una iglesia de primer momento. Nuestra iglesia es una iglesia de segundo momento, el momento que continúa, que viene después de la evangelización y la cristianización. Cuando ya se ha evangelizado, cuando ya se ha cristianizado todo, vivimos en un segundo momento en el que se pueden dar por supuestas ciertas cosas. ¿Cuál es el problema? La cristiandad se ha acabado. La cristiandad parece cosa del pasado. Y cuando no estamos en la cristiandad, nuestras estructuras pastorales, nuestras herramientas, nuestros estilos, nuestros lenguajes, nuestra cultura, se encuentra con el pie cambiado. Porque nuestra cultura, lo que hace, nuestra cultura eclesial, es trabajar para un sistema que ya no existe. Y si trabajamos para un sistema que no existe y no hay fruto, pues viene el cansancio, viene la frustración, pero no es una frustración personal, no es que lo estás haciendo mal, no es una frustración de señalar con el dedo, es un dolor de la iglesia, que ve cómo sus hijos y los hijos de sus hijos se alejan de ella y no sabe cómo recuperarlos, ¿no? Y en este contexto, la iglesia recupera la perenne llamada de Jesucristo, la llamada a la nueva evangelización, la llamada a anunciar el evangelio, la llamada a volver a ser una iglesia de evangelización y dejar atrás este mantenimiento que ha tenido su lógica, que ha tenido su momento, pero que ahora no mantiene más que algo que parece en declive. Y esto no es hacer de menos a lo que se ha hecho antes, pero sí que es una llamada a una conversión pastoral y misionera. No es lo mismo la conversión misionera, es decir, entremos por caminos del primer anuncio, aprendamos a hacer misión en nuestra propia tierra, aprendamos a predicar a aquellos que se han alejado, que la conversión pastoral, que es algo mucho más profundo, casi ontológico, yo diría. Cuando el Papa Benedicto XVI abre el sínodo y dice la Iglesia existe para evangelizar, citando Evangelii Nuntiandi, y hace lo mismo que se hizo en el Concilio Vaticano II, la procesión de antorchas, queriendo indicar una continuidad entre lo que se vivió en el concilio y lo que se está viviendo ahora. Cuando el Papa dice la Iglesia existe para evangelizar, nos está llamando a volver a nuestra esencia y a nuestra identidad más profunda. Porque lo que la Iglesia sufre y padece ahora mismo es una crisis de identidad. No lo digo yo, lo dice Mallon. Mallon habla de esa crisis de identidad. ¿Para qué sirve la Iglesia? ¿Cuál es tu misión? ¿Para qué está una parroquia? ¿Qué debe hacer una parroquia? ¿Qué hacemos en medio de este mundo? Y esto es algo en lo que necesitamos claridad. Y es algo en lo que tenemos que trabajar. Pasar del segundo momento al primer momento es volver a la iglesia primitiva, una iglesia donde la comunidad no era solo una comunidad teológica, teórica, era una comunidad en torno a las casas, en torno a los apóstoles, en torno a la oración, la fracción del pan, en torno a la caridad, el amarse los unos a los otros, el llegar al mundo de alrededor. Muchos detalles que personificamos en nuestras iglesias y en nuestras parroquias. Tampoco hay que ser demoledor, ¿no? Pero que no nos viene nada mal recordar. Quizás es como reordenar nuestra casa. No se trata tanto de romper como de reordenar, repriorizar. Pero también a veces tenemos que tener cuidado porque somos un poco Diógenes, ¿no? Como el síndrome de Diógenes, ¿no? Las personas estas que van guardándolo todo y lo guardan todo y al final la casa está que ya no te puedes mover. Tenemos que ser como el buen escribano que dice el Evangelio, que saca de lo nuevo y saca de lo antiguo. Yo estoy convencido de que el camino de la nueva evangelización es volver a nuestra tradición más profunda. No es inventarse nada, es volver a nuestra esencia más profunda, a nuestra identidad más profunda. Es un camino, en un cierto sentido, hacia atrás. Porque a lo mejor podemos quedarnos con la idea de que se trata de evangelizar, se trata de salir. Pero la Iglesia nos está llamando a ser discípulos misioneros y esto conlleva una pregunta que la Iglesia se tiene que hacer acerca de sí misma. ¿Estamos siendo cauce adecuado? ¿Nuestra estructura está siendo adecuada? Os voy a hacer una lectura de Aparecida y la Evangelii Gaudium en esta clave, para seguir adentrándonos, ¿no? Aparecida ha sido, pues, profético, ¿no? O sea, lo que ha venido antes de la Evangelii Gaudium. Y en Aparecida se decía, ninguna comunidad debe excusarse de entrar decididamente, con todas sus fuerzas, en los procesos constantes de renovación misionera
y de abandonar las estructuras caducas que ya no favorecen la transmisión de la fe. Poner a toda la Iglesia en estado de misión. La Conferencia Episcopal Española 2016 toma esa expresión, poner a toda la Iglesia en estado de misión. Pero para ponerte en estado de misión hay que abandonar estructuras caducas. Evangelii Gaudium, la reforma de estructuras que exige la conversión pastoral para que toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Si seguimos, es demoledor lo que está diciendo la Evangelii Gaudium. Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador. Igualmente, las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las junta. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin fidelidad de la Iglesia a la propia vocación, cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo. Esto es muy fuerte, lo que está diciendo el Papa, pero él ha empezado por reafirmar la parroquia, diciendo, es plástica y si se adapta, será. Esto es lo importante. Esto no significa, pues venga, vamos a sacar el camión de demolición y acabar con nuestros templos, nuestras parroquias. Algunos no les veía mal, cuando tiene 20 parroquias dice, joder, me sobran unas cuantas, ¿no? Pero fijaos que lo que se está hablando es de estructuras caducas y se lanza una gran interrogación. ¿Seremos capaces de configurar nuestras parroquias como verdaderas comunidades? Eso es lo que dice los lineamientos del sínodo. La pregunta de la transmisión de la fe no es una pregunta extrínseca en función de la persona del alejado, sino que es una pregunta de la propia Iglesia que se hace a sí misma y sobre su capacidad de configurarse como comunidad. Al final, todo apunta al primer momento, a configurarnos como verdadera comunidad de discípulos. Ahí está una clave que para mí es ineludible, ¿no? Al final, todo apunta a una conversión propia de la persona del pastor, de los miembros de la parroquia, y una conversión como Iglesia en cuanto a estructuras, estilos, lenguajes, métodos, que es lo que nos está pidiendo la Evangelii Gaudium. Nadie nos pide hacer una reforma de ruptura, nadie nos pide inventarnos nada nuevo, nadie nos pide romper con la ortodoxia, al revés, es nuestro presupuesto, la obediencia a la Iglesia, a la ortodoxa, al caminar en la voluntad de Dios y en la visión de Dios, en lo que bendice Dios. Pero sí se nos pide algo muy difícil. Es el siempre se ha hecho así, o yo he nacido en esto, o es la formación de la que vengo. Es un cambio de época. Estamos asistiendo a un genuino, auténtico cambio de época. Esto significa que hay convulsiones, que hay cosas que no se entienden, hay cosas mal recepcionadas, hay cosas... No es nada fácil navegar este momento, pero es apasionante, porque estamos viendo cosas que no se veía en muchísimo tiempo. Yo estoy viendo una iglesia diocesana que quiere moverse, que quiere caminar. Gente que empieza por el primer anuncio, pero se da cuenta que esto no va del primer anuncio. El primer anuncio es la puerta de entrada. Va de la reforma de la iglesia, de nuestras estructuras, de nuestra comunidad, de nuestra conversión pastoral y misionera. La iglesia existe para evangelizar. Esto no es simplemente un programa de maquillaje o de operación salida, de operación vamos a recuperar lo perdido. Sería un grave error entender la nueva evangelización como simplemente una pregunta hacia los de fuera, como simplemente intentar la autopreservación, intentar recuperar lo que hemos perdido. Esta es una oportunidad de conversión, como en todos los momentos de la Iglesia, cuando Dios ha enviado hombres santos y personas adecuadas para hacer la conversión necesaria, y esto ha tenido una repercusión que ha perdurado y que ha marcado, ¿no? ¿Cuál es la clave que nos puede ayudar a navegar esto? Mateo 28, 19, 20, cuando el Señor Jesucristo dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles a obedecer lo que os he mandado. Decía que Mateo 28, 19 esta es la clave de lo que nos pide ahora mismo la Iglesia. Malo le explica muchas veces cómo en la Iglesia hemos ido, y hemos ido por el mundo entero, ¿no? Hemos bautizado a todo lo que se mueve, básicamente, ¿no? Y hemos enseñado, en la Iglesia enseñamos, bautizamos, pero la cosa que nos hemos olvidado de hacer es hacer discípulos. De hecho, hacer discípulos es el verbo central de Mateo 28 en el griego original. Y el discipulado es la clave para la conversión pastoral.
Esto es algo que no es una palabra que usemos tanto, aunque el Papa Benedicto XVI, en Aparecida, en el discurso de inauguración, decía: discipulado y misión son como dos caras de la misma moneda. No puede ir una cosa sin la otra. Y el Papa Francisco: discípulos, misioneros. ¿Qué tendrá esto de ser discípulos que es tan importante? La Iglesia madura cristianos, convierte cuando anuncia, acompaña, madura y envía. Hay todo un ciclo en todo esto. El tema es... Perdonad, no, esto lo voy a tocar luego. El tema es que nos hemos saltado todo el tema del discipulado en cuanto a que nuestra estructura de pastoral, nuestra estructura de alimentar a la gente, se ha basado simplemente en sacramentalizar a la gente y en dar por supuesto a la cristiandad. Y esto nos ha llevado a una situación en la que no generamos verdaderos seguidores de Jesucristo, o por lo menos son cristianos, pero no son conversos. Y esto es algo en lo que yo no me canso de incidir, que todo el mundo que está trabajando lo ve clarísimo. Esto es lo que sabe hacer la Iglesia, esto es lo que nos pide Jesucristo, hacer discípulos. Y hacer discípulos que hagan lo que Él hizo. Hay que enseñar a hacer lo que Él hizo. Eso es el Evangelio de obras y de hechos y de palabras, que es el que predica Jesucristo, al que estamos llamados, que convierte al mundo, que cambia la sociedad, que no se queda en la Iglesia. Es decir, nuestra misión no es engordar a los que tenemos dentro, nuestra misión es el mundo entero, es llegar al mundo entero. Y en el discipulado, la raíz del discipulado está esta raíz expansiva que alcanza a la persona, que la envía con la caridad, que la envía con la evangelización y que hace que llegue al mundo entero. Bueno, por resumir, el tema es que si queremos entender la nueva evangelización, hemos de entender la conversión pastoral y hemos de recuperar el discipulado como cosa central y nuclear de la misma. Y esto conlleva un cambio de estructura, el cambio de estructura de nuestras comunidades, el discernimiento personal que cada comunidad, cada diócesis tiene que hacer, sin inventarnos nada. Yo creo que es un camino de vuelta hacia nuestra tradición más genuina, un camino de vuelta hacia el primer momento. Con este presupuesto, ¿cómo se ha de ver entonces cómo sería la parroquia del siglo XXI? Ya estamos un poquito avanzados en el siglo XXI, ¿no? Ya eso del siglo XXI ya empieza a sonar como demasiado manido y usado, ¿no? ¿Qué características tendrá una comunidad? Y para eso, pues volvemos a lo que yo os decía al principio. La parroquia no es una estructura caduca. El único lugar en la Evangelii Gaudium donde dice estructura y caduca es aquí en el punto 28. Siempre habla de estructura y cambio de estructura, pero aquí dice estructura caduca, como una parecida, ¿no? La parroquia tiene gran plasticidad, puede tomar formas diversas. ¿Qué hace falta? La docilidad y la creatividad misionera del pastor y de su comunidad. Docilidad a la voz de Dios y a la voz de la Iglesia, que nos está pidiendo este cambio, y creatividad, que no puede dejar las cosas como están. Creatividad que no significa ideas felices. Yo, cuanto más trabajo en la nueva evangelización, más me doy cuenta de que todos copiamos a todos, que aquí el único maestro es Jesucristo y que lo que tenemos que hacer es aprender como Iglesia de la gente que sabe, que lo está haciendo, a la que Dios está bendiciendo, y las ideas felices con cuentagotas, por favor. Yo lo padezco esto como representante de Alfa, ¿no? Tienes un método que funciona, entonces siempre explicas el método y te llega alguien, ya, pero yo lo haría de esta manera, yo tal, y digo, bueno, vale, pero esto es Alfa. Si no quieres hacer Alfa, haz otra cosa. Pero si haces Alfa, no lo sabotees, por favor, confía en el método, ¿no? Pues confiemos en el método de la Iglesia, que es el método que ha dejado Jesucristo. Se llama Iglesia Católica. Y ese método funciona y no falla, nos lleva a puerto. Pero necesitamos una docilidad y una apertura a la acción del Espíritu Santo también. Entonces, si es capaz de reformarse esta Iglesia y adaptarse, seguirá siendo la misma Iglesia que vive en las casas de sus hijos. ¿Qué significa parroquia? Oikos, ¿no? La que es casa, que está entre las casas de los hijos. Es una palabra del griego que todos conocéis y nos habla de esa presencia entre sus hijos. A mí me encanta porque esto es lo que se llama en la literatura de la nueva evangelización la iglesia local en el Nuevo Testamento. Sé que a nivel de código canónico, para nosotros la iglesia local es la diócesis y la parroquia es la manifestación de la iglesia local. Pero si me aceptáis iglesia local por parroquia,
¿cómo es la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Qué características tiene? Para empezar, es de primer momento y querigmática. Nace de la resurrección de Jesucristo, nace de Pentecostés, está en el primer momento, se dedica al anuncio de ese Jesucristo que nos salva, Señor y Salvador. El Papa está pidiendo homilías querigmáticas. El Magisterio nos está pidiendo esto. Tenemos que hacer una transformación querigmática. Sabemos mantener, sabemos enseñar, sabemos alimentar, sabemos provocar la fe. Eso es el querigma. Eso es el anuncio perenne de Jesucristo que hace la Iglesia. Y si queremos una clave para reconstituir una comunidad, volvamos al fundamento. ¿Por dónde se empieza? Por Jesucristo, por el encuentro personal con Jesucristo. Se empieza por Pentecostés. Esta iglesia del Nuevo Testamento local se congrega en torno a los apóstoles y sus sucesores. Esto es muy importante. Yo creo que es un momento en el que debemos vivir también la figura del obispo como padre, ¿no? Y vivir la figura del sacerdote como pastor. Esto es una reivindicación que yo hago porque a veces, quizás en el posconcilio, quizás un poquito más adelante, pues a veces suena mucho el eslogan, ¿no? De decir, bueno, pues es la hora de los laicos, digo, y la corresponsabilidad. Sí, corresponsabilidad para la evangelización, ojo, pero el gobierno, pastoreo, ser cabeza, os corresponde a vosotros. Tenemos que no abdicar de ello, al revés, tenemos que ejercerlo, tenéis que ejercerlo. Es un momento en el que como familia de Dios necesitamos esa guía más que nunca y por supuesto no caer en el clericalismo, del cual nos advierte tanto el Papa Francisco, pero yo creo que también es muy importante que esto lo asimilemos bien. Hablaré un poquito después de eso. La iglesia local del Nuevo Testamento es celular, se congrega en torno a loicos, a la casa, es próxima, es una iglesia donde todos se conocen, donde discípulos acompañan a discípulos, donde discípulos evangelizan, donde discípulos aman. No es una iglesia anónima, no es una iglesia perdida en los grandes números, en los grandes momentos porque tocan, sino que madura como comunidad en un modo pues, muy cercano, muy próximo, muy íntimo, ¿no? Y en ella interactúan los carismas, los diferentes ministerios, cada cual según sus dones y carismas, ¿no? En Efesios 4, 11, 13 podemos ver esto. El programa de la iglesia primitiva es Hechos 2, 42-47. Es un programa precioso, es un programa que en cierta medida seguro que vivimos y al que siempre debemos aspirar. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Realizaban muchos prodigios y señales. Ojo que a veces tenemos un ángulo muerto, ¿no? Queremos predicar el Evangelio, pero Jesús hizo hechos y palabras, ¿no? Jesús tocaba a los enfermos, Jesús sanaba, Jesús cambiaba vidas. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y en un mismo espíritu. Partían el pan por las casas, el tema de las casas está ahí, y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Fijaos por dónde empecé con esta estadística. Una iglesia en la que no se agregan miembros es una iglesia que tiene un problema de salud. Tiene un problema de salud porque la iglesia es un organismo vivo, somos un cuerpo, y lo que necesita simplemente es que se la rieguen para crecer y crece sola. Por decirlo de alguna manera, la iglesia por su dinámica existe para evangelizar, discipula y envía. ¿Cuál es la dinámica de la iglesia o el ciclo evangelizador de la iglesia al que siempre hemos aspirado y en el que siempre hemos vivido? Pues es este, es así de simple. La iglesia empieza por la evangelización. La evangelización genera conversos, a estos hay que discipularlos por el catecumenado y a estos discípulos se les envía la misión y estos vuelven a evangelizar y vuelven a crear este movimiento circular. Históricamente yo creo que ahora mismo hemos vivido una gran evangelización, ha habido el discipulado y el cristianismo, la cristiandad, ha habido la misión a gentes y nos encontramos a la vuelta de esta esquina muchas veces con una sensación de vamos para abajo, vamos cuesta abajo, estamos en declive. La buena noticia es que todo lo que baja tiende a subir y que si damos la vuelta a la esquina, si nos adentramos a la nueva evangelización, volvemos a iniciar el ciclo de la iglesia. Y el ciclo nadie se lo ha inventado, es el de siempre.
Esto es lo que hace toda comunidad cristiana. Una comunidad que no se autopreserva, es expansiva, envía, se libra de sus líderes, de sus agentes, porque los envía y Dios los reemplaza con otros, y así va creciendo y multiplicando, como se multiplicó la iglesia primitiva. Esto es lo que ocurrió, y esto es posible hoy. A lo mejor me miráis diciendo, ya, pero esto es imposible. Yo que estoy en el primer anuncio, que trabajo con Alfa, pero también conozco más iniciativas, es lo que estamos viendo que ocurre. Cuando una parroquia se pone en marcha, ha de empezar por algún lado. ¿Por dónde empezamos? Por Pentecostés y el primer anuncio. Hagamos una iniciativa del primer anuncio, la que sea. Yo represento a una, pero hay muchas. Hagamos una. Si esta iniciativa se hace bien, la gente se convierte, vamos, si Dios concurre, claro, ¿no? Si la gente se deja, y Dios siempre quiere, pero cuando la gente se convierte, te encuentras con un problema. Tu estructura de parroquia no sabe acompañar a quien se acaba de convertir. Les mandas a la misa del domingo y se te desorientan porque todavía les faltan pasos en medio. Pues estas parroquias que empiezan esta conversión se encuentran con el problema del discipulado. Cómo volvemos a un catecumenado, cómo volvemos a acompañar a los recién conversos, cómo reestructuramos nuestros templos que están hechos para los que ya están dentro y hacemos que haya, por ejemplo, un salón para los catecúmenos o un atrio para los gentiles, por ejemplo, que son cosas que los templos existían y que en nuestro caso han dejado de existir por falta de necesidad, ¿no? Y también son parte del templo, ¿no? Y bueno, este ciclo pues es a lo que se aspira con la nueva evangelización. ¿Cuál es el ciclo insano en el que estamos instalados muchas veces? Pues una iglesia que sacramentaliza, que catequiza, pero si veis el triángulo, pues está cortado, digamos, el paso de un lado a otro, como que no hay comunicación. ¿Y qué es lo que pasa? Que no evangeliza y no envía, y cae la autorreferencialidad. Esto es el problema metodológico. Insisto, no es un problema de culpabilidades, no es que lo estemos haciendo mal, es la cultura en la que hemos crecido, que respondía a una sociedad que ya no existe, pero esta cultura tiene como herramientas la iniciación cristiana y la catequesis cuando la Iglesia nos está pidiendo la evangelización primera, que luego llevará a la catequesis. Ese es el problema. Es un problema profundamente metodológico y no es de esencia, no es de vamos a cambiar la iglesia, vamos a cambiar la fe, vamos a cambiar los contenidos. Ha habido muchos experimentos de esos, no llevan a ninguna parte. La solución no es esa. La solución es volver a Pentecostés, volver al inicio, volver a las comunidades de discípulos, volver a hacer lo que la iglesia ha hecho siempre y hará siempre. Es reiniciar un ciclo, simplemente. Eso es lo que se nos está pidiendo ahora mismo. Y este ciclo pues, nos lleva a un organismo sano, que la iglesia es un organismo vivo que hace lo que la iglesia ha hecho siempre. Una parroquia sana que hace lo que la parroquia ha hecho siempre. ¿Con qué forma? ¿En qué medida? No lo sé. No me corresponde a cada diócesis, a su obispo, corresponde a cada lugar hacer un discernimiento dentro de la orientación de nuestros legítimos pastores y lo que el magisterio de la Iglesia nos está mandando. Conclusión, la parroquia del siglo XXI, sí, será el medio para la misión de Cristo, pero tanto en cuanto se reforme y se adapte como estructura. Así podemos seguir y decir tanto en cuanto será el medio, se configure como verdadera comunidad de discípulos. Tanto en cuanto sea una iglesia de Hechos de los Apóstoles 2. Lo voy a repetir porque es casi como una declaración de fe, casi como el credo que tendría que hacer todo el párroco, ¿no? La iglesia, la parroquia, tiene futuro. Tu parroquia tiene futuro. Tu ministerio, por supuesto, tiene todo el sentido del mundo. Tanto en cuanto se adapte y se reforme como estructura, llegará. Tanto en cuanto sea una verdadera comunidad de discípulos, tanto en cuanto sea una iglesia, de Hechos de los Apóstoles 2. Y bueno, acabando, ¿qué dice el Papa? Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Objetivos. El objetivo de la iglesia existe para evangelizar y hacer discípulos. Yo creo que no necesitamos inventar mucho. Quizás necesitamos podar objetivos espurios. Estamos haciendo cosas que a lo mejor no es necesariamente lo que hace la iglesia y te encuentras
con de todo en tu parroquia menos lo que tiene que haber. Puede pasar, puede pasar. Estructuras. Ya he hablado mucho de la estructura, nuestra estructura de pastoral, la estructura de nuestra iniciación cristiana. Yo sé que no te corresponde a ti como párroco, que es una pelota en el balón del tejado de los obispos, y que no podemos llegar e inventarnos aquí algo, porque se nos echa encima la gente, por un lado, con su cultura. ¿Cómo me vas a quitar la primera comunión? ¿O cómo me vas a pedir que sea cristiano primero para casarme? Y se nos puede echar encima al obispo también, o sea, hay que hacerlo en comunión, ¿no? El estilo. Hablar de estilos es hablar de entrar en la cultura en la que estamos ahora mismo, y los métodos evangelizadores. Nuestros métodos son de catequesis, no son de primer anuncio. Nuestros métodos son de mantenimiento, no son de catecumenado. Esto nos hace repensar muchas de las cosas que estamos haciendo y pensar si son cauce adecuado. El Papa dice, aunque hayan servido en el pasado, no significa que sirvan ahora. Yo sé que duelen prendas, ¿no? Oye, siempre se ha hecho así, pero no podemos insistir en cosas que no llevan a donde tienen que llevar, por buenas que sean. Es que nadie dice que no sean buenas. Quizás, si das la vuelta al ciclo, volveremos a usarlas. Simplemente hay que dar la vuelta al ciclo. Bien, y esto, créditos finales, por supuesto, realizaban prodigios y señales. Esto se hace desde Pentecostés, con el Espíritu Santo, porque es el autor de toda renovación. No caigamos en pensar que lo que yo vengo aquí a contar, lo que cuenta el Padre Manon, es alguien que nos viene a hablar de técnicas, nos viene a hablar de una operación espiritual. La nueva evangelización es una operación espiritual de la propia Iglesia, una llamada a la conversión y una llamada a volver a Pentecostés, para que sea el Señor quien lo hace, porque al final nosotros pues somos siervos inútiles. Y nada más, esta es la primera parte. Yo creo que